más personalizado esta forma del evento, queda más cercano, más fraterno, más caluroso, y les extiendo esa fraternidad y caluroso saludo a todas y a todos acá, en especial a las personas que han sido víctimas de conflicto armado. ¿A qué hacerle veeduría y control social? Cuando hay un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que parece lejano al pueblo colombiano. En el 2012, el gobierno nacional y las FARC-EP empezaron a explorar formas para dialogar, con un acumulado de lo que había sido los escenarios de diálogo, más de 5 o 6 procesos de negociación en diferentes formas del Estado a través del gobierno. Finalmente, en el 2016 se sientan las dos partes y firman el acuerdo final para la terminación del conflicto. No es un acuerdo de paz. No se le puede hacer seguimiento a la paz, porque la paz es un estado ideal. Se le puede hacer seguimiento a la construcción de la paz. Ese acuerdo final, en principio, cuando se sientan las partes, se sientan dos ejércitos mirándose para ver cómo se iba a dejar las armas, qué mecanismo iba a ser para la dejación de armas, a cambio de qué. Sin embargo, esa sentada de dos ejércitos que se habían enfrentado por más de 50 años implicaba un grito de las víctimas y de la sociedad para participar y ser escuchadas. Es decir, aquí debe tener la cabida las víctimas. Es la gran pregunta hoy. ¿Cómo hacerle seguimiento a los acuerdos de paz, al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Y pienso que se debe extraer la filosofía del acuerdo. Es un acuerdo en que las partes dicen: las FARC tienen un proceso de reincorporación a la vida civil y de dejación de armas si se amplía la democracia. La ampliación de la democracia está establecida en el punto número 2 del acuerdo final y va dirigido a 3 sujetos en especial. El primero de ellos es el movimiento de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Para la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, un líder social o defensor de derechos humanos, como dice la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, es quien ejerce la defensa de los derechos humanos. No necesita ser certificado, no necesita un presidente de Junta de Acción Comunal o un comunero de una Junta de Acción Comunal tener un certificado para la defensa de los derechos humanos. Los veedores ciudadanos son defensores de derechos humanos. Ese es el primer sujeto al que va dirigido el punto de participación. Segundo sujeto es las personas que ejercen la protesta social. No está diciendo en forma pacífica, en la forma que se haga, sino es el segundo sujeto, por los antecedentes que hay en el país, de para qué se ejerce la protesta social, y es una forma de grito ciudadano frente a cumplimiento de políticas públicas en determinada materia o para la inclusión en políticas públicas. El tercer sujeto es los movimientos y partidos políticos, en especial aquellos que se declaren en oposición política. Por todo lo que se habló en La Habana, de lo que ha sido el ejercicio de la violencia partidaria en el país. La ley 1448, la ley de víctimas, es una ley que se establece en el 2011 y focaliza una población de víctimas de conflicto armado, según el artículo 3 de la ley 1448, desde el año 1986, que coincide con la firma de los acuerdos de tregua y paz entre el gobierno de la época, Belisario Betancur y otros grupos guerrilleros. Unos acuerdos de paz que dan
como un resultado la elección popular de alcaldes y una tregua, un diálogo permanente hacia la dirección de una paz en el país, con el nacimiento de un partido político que debería garantizar el tránsito de las FARC a la vida civil como fue la Unión Patriótica. Y todos sabemos qué sucedió con la Unión Patriótica. Entonces, es necesario brindar garantías para el ejercicio de la política para quienes ejercen la vida partidaria, en la oposición política en especial, pero también para el movimiento de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y para quienes ejercen la protesta social. Esa protección de estos grupos que les mencioné debe garantizar la ampliación de la democracia en el país. Una ampliación que, según el punto segundo, debe pasar por el reconocimiento del pluralismo democrático en el país. Y el pluralismo no solamente es partidario, el pluralismo es incluyente de las mujeres, el pluralismo es incluyente de las víctimas del conflicto armado, es incluyente de ese enfoque que tiene el acuerdo final, que es lo territorial, es decir, la paz en los territorios, pero cuando se piensa la paz en los territorios, se piensa esa paz de pronto que no ocurre en los territorios del Chocó, del Bajo Cauca antioqueño, del Catatumbo, del sur del país, sino de los barrios que han sido marginados en el país. Hace poco la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana, que es la alerta temprana 023 del año 2019. Esa alerta temprana focaliza riesgos para la población de jóvenes en especial, de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, y de la población por grupos que denomina el acuerdo como sucesores del paramilitarismo. Es una línea muy delgada. Tenemos un debate muy interesante con algunas personas de no reconocer la existencia del conflicto armado en Bogotá. Pero para la Defensoría del Pueblo hay elementos que nos permiten decir que en Bogotá hay grupos que han sucedido a los grupos paramilitares y que actúan contra los líderes sociales, contra los defensores de derechos humanos, contra los docentes ayer de un colegio en Ciudad Bolívar, amenazados por grupos que no se determinan. ¿Y qué pasa cuando hay un docente amenazado? Cuando hay un docente amenazado, hay unos niños que no reciben sus clases de manera oportuna y con calidad. Y si no reciben las clases, si no asisten a la escuela, si se desescolarizan, son víctimas, pueden ser víctimas de reclutamiento por parte de grupos armados, que les van a dar la pedagogía de la violencia. Así que el acuerdo final trae un punto también en el punto número 3, y es que para la participación de esos tres sectores políticos, partidos políticos quienes ejercen la protesta social y el movimiento de víctimas y derechos humanos, de líderes sociales y derechos humanos, debe haber un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. El punto número 3 es el fin del conflicto. Solo puede haber paz, construcción de paz y terminar el conflicto si hay garantías de seguridad para el ejercicio de la política, y no es la política partidaria solamente, es la participación. El punto número 2, la participación de la sociedad colombiana que amplíe la democracia y que permita decir en un marco de 20 años que Colombia sí transitó a la paz. Hay unos puntos que son muy importantes, un punto muy importante que es el punto número 5, no me refiero al punto número 1 de desarrollo rural y al punto número 4 del problema de drogas ilícitas. Y es el punto del sistema integral de verdad, justicia y reparación integral y no repetición. Es un sistema integral que tiene 3 componentes. Un componente de 2 comisiones extrajudiciales. Estamos en el templo de la reconstrucción de la memoria histórica en el país. Este es el sitio de la memoria histórica. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, creada por el acuerdo final, tiene la obligación de, en un término de 3 años, narrar qué fue lo que ocurrió en el conflicto armado en el país.
por 11 comisionados que componen esa comisión. Esos 11 comisionados tienen que decirle al país, esto fue el inicio de la violencia en el país, esta es la historia de las víctimas, es la historia de los territorios, es la historia del cierre de la democracia en el país. ¿Cómo lo debe hacer? Con la participación, no solamente de quienes participaron en el conflicto armado, sino de los que recibieron los impactos y daños del conflicto armado. Un impacto es algo que se puede superar, un daño es algo que ocurrió ya. Y es difícil recuperarse de ese daño. Así que, ¿a qué hacerle veeduría? A la forma como se va a contar la verdad de las víctimas del conflicto armado por parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Una propuesta de la Defensoría y de la Comisión que se encarga de la Comisión del Ministerio Público para el seguimiento al sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, que está por Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital. Es una pregunta de cómo hacer para hablar con los comisionados de la verdad. La veeduría podría, sugiero, hacer lo mismo. Es decir, cómo están haciendo para que las víctimas participen en los escenarios de construcción de memoria histórica, fuera de los escenarios de memoria oficial. Es decir, toda la documentación y todas las acciones de la función pública para narrar la verdad oficial. Y el Centro de Memoria Histórica hace parte de esa memoria oficial. Pero falta la otra parte, lo que no se cuenta. El segundo espacio extrajudicial es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es una unidad que tiene como único mandato la búsqueda de los desaparecidos en el país, pero también narrar las circunstancias de la desaparición forzada en el país. Y en Bogotá sí que hay esto. Jóvenes que fueron llevados a otros sitios del país y que sus madres, hermanos y sociedad no saben dónde están y por qué no están. Es algo al que hay que hacerle veeduría también. La forma de la desaparición forzada en el Distrito Capital. ¿Qué pasó con la desaparición forzada? Somos uno de los países que tienen más desaparecidos en el mundo. Ni siquiera los países del Cono Sur tienen más desaparecidos que Colombia. Claro, tenemos más población. Somos más rurales. Tenemos una historia de confrontación armada desde los inicios de la República, pero con connotaciones políticas de desestructuración del tejido social, dice el acuerdo final desde 1948. Que de paso les digo, la ley 1448 debe ser modificada para que incluya a las víctimas del conflicto armado desde 1948, así no estén para una indemnización, sino precisamente para ser reconocidos como víctimas y poder ampliar la democracia. El tercer elemento es la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un mecanismo que tiene el mandato de cerrar el conflicto armado con quienes participaron en el conflicto, para que cuenten la verdad de lo que sucedió, para que quienes participaron en la confrontación armada le digan al país por qué lo hicieron, por qué desaparecieron, por qué secuestraron, por qué terminaron con una junta de acción comunal de la vereda tal, para controlar la población y poder ejercer la violencia sustituyendo la participación ciudadana. Esta Jurisdicción Especial para la Paz no es una jurisdicción especial solamente para los combatientes, sino para que quienes financiaron el conflicto armado desde el punto de vista ilegal, aquellos que se lucraron como en la Segunda Guerra Mundial del conflicto armado sobre las fortunas de
no solamente de los judíos, sino de los eliminados políticamente. En este país se apoderaron de tierra. En este país se apoderaron del control social. Es difícil levantar la voz más allá de lo que puede provocar una fisura en poderes regionales muy fuertes. ¿O no les ha pasado a ustedes? Sí. Que intentan, por ejemplo, decir, bueno, ¿dónde está la plata de la vía de tal parte a tal parte? Y hasta un punto pueden llegar ustedes, porque hay interés. ¿Tiempo fuera? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, voy a terminar con un minuto, ¿sí? Comprometido. Y es que los retos no solamente están en la institucionalidad colombiana, en la Defensoría del Pueblo, en la personalidad distrital, sino en esa forma de control social que debe establecer mecanismos y un plan para hacerle seguimiento a ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, precisamente para lo último, para que no vuelva a ejercerse la violencia en la política del país, y no en la política partidaria, sino en la participación de todos los sectores de la sociedad y poder ampliar la democracia. Y les agradezco haberme escuchado.